A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder. Luego de 17 años seguimos en este programa en Canal Metro y estamos en cuarentena en Balcarce. Podríamos haber ido a Buenos Aires porque estamos en medios de comunicación, pero hemos decidido hacer el programa desde acá con la ayuda de Esteban Reino, el intendente de Balcarce, que nos prestó esta oficina y se lo agradecemos. Es muy distinto cómo se vive en el interior de la provincia de Buenos Aires este tema con respecto a la capital federal y el AMBA, los distritos cercanos a la capital. Realmente hay un montón de ciudades que están en otra fase, están en la 4, otras ciudades están en la 5, esta está en la 4, los negocios están abiertos y aunque por supuesto va a restringir la circulación en cuanto a entrar y salir de esta ciudad por esta nueva, digamos, restricción nacional y en acompañamiento al presidente y al gobierno nacional, acá se vive de otra manera diferente. Yo hoy no voy a hablar del tema de la pandemia porque la realidad es que creo que se va a ver las conclusiones más adelante. Es cierto que tenemos muchos menos infectados y muertos que lo que tienen otros países. Las conclusiones serán más adelante y veremos cuáles son. Lo que sí es cierto es que fue devastador en materia económica y muchísima gente que la está pasando muy mal. Y quiero hacer un breve comentario. Hoy vamos a entrevistar a Omar Quiroga, un profesor doctor en ciencias económicas, porque realmente hay muchos temas que interesan, porque lo vieron antes y después, en cuanto a cómo va a vivir la gente, dónde va a vivir de acuerdo a lo que sufrió por haber estado encerrada, las migraciones que puede llegar a haber en orden a esta situación. Algunos otros programas vamos a tocar el tema psicológico. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que les dije, la historia de las epidemias, cómo influye en el tema urbanístico, que me parece interesante, cosa de no estar viendo todo el tiempo lo mismo en los canales de televisión de aire, y demás con respecto a algo tan triste y siniestro como lo que estamos viendo. Yo quería hacer una breve reflexión. Creo, y es discutible por cierto, mi editorial, que la pandemia podría haber sido la unión de la grieta que no fue. Hubo una serie de hechos innecesarios e inoportunos, lo digo con fundamento, porque me hubiera encantado que siga esa luna de miel en realidad para que haya unido a todos, somos muchos que hubiéramos querido salirnos de la grieta, en aras del bien común, que de eso se trata la ciencia política y el bien de un país. Y los hechos fueron increciendo. Primero generaron un cacerolazo sectorial y después terminaron un baterazo que se sabe, según las encuestas, dónde empezó, pero no qué es lo que subyace, qué es lo que hay debajo en la sociedad. La clase media y media baja la está pasando muy mal, es la que peor la está pasando. Hay decenas de personas, miles de personas que se van a quedar sin sustento. Y primero fue porque el cacerolazo no se bajaban los sueldos los políticos para reestructuraciones de deuda sin contar una pandemia en varios países, no solo no cobraron el aguinaldo, sino que se bajaron los sueldos. Y eso acá no solo no ocurrió, sino que se descartó. También hubo cacerolazos con otros temas, como por ejemplo cuando salieron presos que tenían un prontuario importante, menos del 10% fue que habían sido condenados por causas realmente graves y salieron por el tema del coronavirus. Después también hubo cacerolazos, ya al final un banderazo, fue hace unas pocas semanas, por el tema de la expropiación. Yo adhiero a los constitucionalistas que piensan que es inconstitucional, que son la gran mayoría, profesores de la Universidad de Buenos Aires, para otros es discutible, pero yo realmente creo que el Estado no debe ser empresario en este tipo de situaciones que funcionan bien en el mercado, más allá del tema que le corresponde en la justicia a esta empresa, que de hecho, aparte la causa de conflicto preventivo está en la justicia, que es otro poder independiente. Así que, bueno, más allá de eso, de que creo que el Estado no debe intervenir en la comercialización de granos y demás, que funciona muy bien porque apenas puede consigo mismo y está quebrado, no es buena idea que tome una nueva deuda que la vamos a terminar pagando entre todos y una serie de consideraciones más que vamos a tratar en otro programa. Lo cierto es que tienen que funcionar los tres poderes. En este momento el Ejecutivo es fuerte, este es un país con un presidencialismo fuerte, pero la realidad es que creo que, más allá de los casos de coronavirus que hay, el Poder Legislativo debería estar trabajando en forma presencial y se las tienen que arreglar, porque son esenciales como los médicos, como muchas otras profesiones en este momento, para la República. Así que se las tendrían que arreglar para no contagiarse y poder trabajar y legislar, y no de esta manera que genera también desarmonía, que también genera
rispideces entre el oficialismo, la oposición, que se apagaron el micrófono, que si no, lo que ustedes vieron en todos los canales de televisión y en todos los medios, para tratar temas importantes, como comisiones de seguimiento para este tema de Vicentín y demás. Todo es motivo de discordia, todo es motivo de problema, por eso creo que esta grieta que debería haberse subsanado sigue como drenando, sigue en pie, y la verdad que no es bueno para el país. Es fundamental la unión, es lo que hace la fuerza y en aras del bien común. Ni que hablar el tema de que Amado Wu, el expresidente, cobre una jubilación que en este momento, de lo que están ganando muchísimos jubilados, se están muriendo de hambre, son montos obscenos. El contrato social, que hablaron de cambiarlo, ahora entiendo de lo que hablaban. El oficialismo, lo dijo la ex vicepresidenta, actualmente lo vuelven a repetir también algunos, incluso Alberto Fernández. El tema del orden social y del contrato social. Me parece que son abstracciones que utilizamos los humanos, todo lo que hacemos en general, hablando en teoría, pero que son ordenadores de la sociedad, ordenan de alguna manera de mínima, tratar de cambiarlo por la fuerza desordena. Me parece que necesita consenso, que con un 48% del socialismo no alcanza para modificar algunas variables que son importantes, de que en los últimos tiempos todo lo que era justo ahora parece ser injusto. Las causas quedan en la nada y aparecen otras nuevas. Me parece que todas tienen que terminar, empezar y terminar. Las que estaban con respecto a los gobiernos anteriores, el gobierno anterior, y las que empiezan ahora haciendo un revisionismo del macrismo, que por supuesto en aras de la República todo tiene que empezar y terminar, y no quedar en la nada, porque eso genera confusión. No solo las causas judiciales, sino también los valores, que ahora pasan a ser disvalores, hay unos valores nuevos, y eso es confuso, eso genera caos social. Todo esto es lo que yo creo que hace que sea riesgoso estos hechos que vienen apareciendo, porque a la gente lo único que le importa es la pandemia, y de hecho es lo que dan las encuestas, y la economía. O sea, el miedo al virus y el tema económico que los desespera y están súper preocupados. Por eso es fundamental que se haga con mayoría si es que quieren cambiar un contrato social y ordenar la sociedad, porque si no, lo contrario, y hacerlo por las fuerzas, no se tiene consenso y un acuerdo básico, genera caos social y es riesgo. Esa es mi opinión, discutible por cierto, pero creo que es hora de que haya acuerdo y escuchar todas las voces, todas las campanas para incorporar y hacer algo por el bien de la gente. Bueno, ahora después de la pausa vamos a hablar con Omar Quiroga, que es un profesor de la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Económicas, por lo que les dije al principio del programa. Nosotros estamos en Twitter, estamos también en Instagram y pueden seguir a través de Twitter o de Instagram y después de la pausa vamos a hablar con él, vamos a estar al aire todas las semanas contando distintas situaciones que les dije en cuanto hay un antes y un después, en qué medida va a afectar esta pandemia en nuestra vida cotidiana, lo psicológico, el tema económico, por supuesto vamos a hablar con economistas a lo largo del año, y lo político, pero no quería dejar de decirles esto que les dije al principio del programa, que es discutible, pero me gustaría que algún día se cierre la grieta con muchos de nosotros, porque el interés lo tenemos puestos en otra. Necesitamos credibilidad, necesitamos sensatez, sentido común, para que haya paz, y no ver el avispero de una manera inoportuna después de la pausa. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. Y tal como les dije al principio del programa, una de las
posibilidades es que también haya en materia habitacional, en materia de migraciones, en materia de urbanismo, grandes cambios a partir de la pandemia, que en definitiva es un poco lo que vamos a ir hablando a lo largo de los programas, ¿no? Para cambiar un poco la temática y ver esto y todo lo que estamos viviendo desde otro lugar. Por eso estamos con Omar Quiroga, que es el profesor de la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Económicas, es doctor en Economía. Además es el director del Centro de Ciudades Inteligentes de la Universidad de Buenos Aires, entre muchos otros cargos. Y con él vamos a hablar de este tema porque la verdad es que hay muchos interrogantes. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Elizabeth? Gracias por invitarme. Lo escuché en una charla que le da a los alumnos de Ciencias Económicas y realmente me pareció que era la persona indicada para quizás contestarnos seguramente todas las preguntas que nos hacemos muchos de nosotros, porque la próxima pandemia espero que no ocurra. En caso de que ocurra una situación similar a la que estamos viviendo, muchos científicos adelantaron que esto podía llegar a pasar y quizás pasó antes de lo que esperábamos, que no nos vuelva a encontrar en el mismo lugar y o que se encuentren en un lugar mejor, ¿no? Estas grandes ciudades como Buenos Aires, San Pablo o México, Distrito Federal, que yo los conozco, que también son enormes, poco comunes. Hay otras grandes también en Europa y en otros lugares, pero no con las características de estas megalópolis latinoamericanas. Bueno, yo le quería preguntar, primero que nada, empecemos por el principio, ¿cuál es el referente histórico de la influencia de las epidemias en el tema de migraciones, de urbanismo y habitacional? ¿Y qué es lo que podemos esperar con esto que estamos viviendo de esta pandemia aquí, en Buenos Aires? Bueno, a ver, la pandemia que estamos viviendo actualmente es inédita para nosotros. La última pandemia fue de estas características, podemos decir, fue la pandemia de la gripe española en el 1919, hace mucho tiempo. Así que para nosotros es una situación excepcional. Pero esto ha sucedido a lo largo de la historia, el mundo ha vivido situaciones difíciles como esta, y siempre después de una pandemia hemos salido transformados, la sociedad sale transformada, las ciudades salen transformadas. Hay antecedentes a nivel internacional y también en Argentina. El ejemplo quizá más significativo a nivel internacional es lo que pasó a mediados del siglo XIX en Londres. Londres es una ciudad con una alta cantidad de población, superaba el 1.000.000 de habitantes y tuvo una epidemia de cólera. Eso generó muchas muertes de su población y generó que a partir de ahí tuvieran que asumir cambios concretos que aún hoy persisten. Todo el sistema de alcantarillado, de desarrollo de agua potable, cloacas, el llevar todos los residuos lejos de la ciudad, es una cuestión que comenzó en ese momento, a mitad del siglo XIX en Londres. Londres inclusive constituyó una autoridad metropolitana que aún hoy persiste y que permitió generar toda una coordinación a nivel metropolitano que fue emblemática para todo el mundo. Buenos Aires también sufrió una pandemia que arrasó con la vida de muchas personas. Fue la epidemia de fiebre amarilla, tuvo su epicentro en el año 1871 y Buenos Aires tuvo hasta 500 muertes diarias, una cantidad impresionante, y se calculan que murieron unas 14.000 personas. Eso generó cambios estructurales para la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, Buenos Aires estaba concentrada la gente de mayor nivel económico en la zona sur, en Barracas, en San Telmo, pero se habían afincado un conjunto también de conventillos donde la gente vivía amontonada, en la zona de La Boca, muchos inmigrantes, y ahí se desarrolló fuertemente la fiebre amarilla. Se creen que llegó de Paraguay por los que venían de pelear en la guerra de la Triple Alianza, otros creen que se había generado en Brasil. Lo cierto es que Buenos Aires no volvió a ser la misma. La gente que vivía en el sur se fue hacia el norte, se produjo ese corte estructural entre norte más rico y sur más pobre. Buenos Aires tuvo que entender que la gente tampoco podía vivir en las condiciones que vivía, se trataron de mejorar las condiciones de hábitat de ese momento, se empezaron a desarrollar las primeras redes de agua potable, las primeras redes cloacales, se mejoró todo el arrojo de residuos que hacían las fábricas en el riachuelo, es decir, se generaron cambios que iban a persistir por mucho tiempo, y esta pandemia seguramente está moviendo una cortina y está dejando ver todo lo que hay detrás y va a generar también cambios
cambios que los tenemos que ejecutar ahora, pronto, porque nosotros tenemos una memoria a veces que nos engaña, nos hace olvidar rápidamente, quizás el año que viene hablemos de, ¿te acordás cuando fue la pandemia, el año que no existió? Pero es el momento de hacer transformaciones que tenemos que llevar a cabo sí o sí pronto para que esto no vuelva a suceder en el futuro. Bueno, esto corre por cuenta mía, me está haciendo pensar, o sea, no solamente mucha gente probablemente se va a mudar para la próxima vez, que espero que no ocurra, para que no volver a estar con un contrafrente o encerrado, como a veces uno se pregunta, mucha gente que por ahí va a buscar un jardín o un balcón, sino que además va a ser una necesidad en políticas públicas, porque ahora todos se hacen los sorprendidos, pero esto que estamos viviendo, de estos barrios carenciados, que antes cuando yo era chica se llamaban villas miserias, están hace décadas. Cuando yo era chica eran la excepción y ahora son la regla. Y no soy Matusalén, soy grande, pero la realidad es que en pocas décadas los políticos que ahora se sorprenden, como le vuelvo a repetir, hicieron esto. Muchos de los que están hicieron esto. Pero bueno, no lo voy a meter en el berenjenal de la política, pero esto hay que verlo desde todos lados, ¿no? Y esto tiene que ver con todos nosotros, que se genere opinión pública y presión social para que la próxima vez, o si vuelve a ocurrir algo igual, no nos encuentre con la gente sumida en la miseria, en villas, antes decía miseria, sin cloacas y sin nada, sin agua potable y en definitiva de mal en peor. El Seguramente, tema, va a haber gente que se va a mudar por su propia cuenta, el que lo puede hacer, pero el Estado va a tener que cumplir un rol muy importante en el tema del hábitat, porque va a tener que hacer que la gente no viva más en las condiciones en que vive. Son focos infecciosos, aunque no haya pandemia, ha quedado demostrado que la gente vive en una pobreza muy profunda, una pobreza que ya es estructural en la Argentina, y eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que darle mejores condiciones de vida a la gente, vivir hacinada. Hay que hacer un desarrollo territorial diferente en la Argentina. No tenemos por qué vivir 16 millones en el área metropolitana de Buenos Aires, que genera el 50% de la riqueza nacional, pero a la vez tiene un tercio de la población de la Argentina prácticamente, y la pandemia se ha desarrollado en este lugar. El mismo problema, como bien decías al inicio, Elizabeth, se ha producido en ciudades como San Pablo, en México. Estas megalópolis son un verdadero problema y eso obliga a los gobiernos, no solo el de Argentina, sino al de los países latinoamericanos y también lo de todo el mundo, a pensar políticas distintas, políticas que sean transformadoras, y hay que entender que quizás terminó para siempre la época del planeamiento estratégico. Son tantos los cambios que hay en el contexto, tanta volatilidad, tanta incertidumbre, tanta complejidad, tanta ambigüedad, que es muy posible que lo que tengamos que hacer es adoptar procesos de adaptación estratégica. Y si es posible, generar anticipación estratégica, anticipar este tipo de cosas, que no llegue esto y nosotros digamos, uy, fue un cisne negro. Quizás no fue tan cisne negro porque algunos ya preveían que esto podía llegar a pasar, y lo que es peor, muchos están previendo que una vez que esto pase va a volver a suceder con algún otro tipo de pandemia. Así que todos tenemos que estar conscientes de esto y por supuesto que los gobiernos de las ciudades, de los estados provinciales, de los estados nacionales, tienen que poner manos a la obra sí o sí. usted es director del Centro de Ciudades Inteligentes de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué significa eso, doctor? Bueno, es un centro que creamos en el año 2014, ya hace 6 años, con la intención de estudiar eh, cómo funcionaban las ciudades, qué evolución habían tenido hasta este momento y cómo se podían desarrollar modelos que las hicieran mejorar. El concepto de ciudad es un concepto que tiene unos años, en realidad tendrá unos 10 años como tal, y es un paraguas abarcador de un montón de ideas respecto a las ciudades que tienen que ver con ciudades innovadoras, ciudades más saludables, ciudades sostenibles, ciudades sustentables. Nosotros en la facultad ideamos este centro porque creímos que la facultad no puede estar de espaldas a lo que pasa en la sociedad y teníamos que generar modelos para poder desarrollar políticas públicas que nos permitan contar con ciudades que sean de mayor calidad para la vida de los que las habitan. El 56% de las personas viven en ciudades. En Latinoamérica casi el 80% vive en ciudades y en Argentina
el 92% de las personas vivimos en ciudades. Por lo tanto, la Universidad de Buenos Aires no puede estar de espaldas a eso. Fuimos generando distintos estudios e inclusive desarrollamos un modelo de gestión estratégica de ciudades, basado en 5 desafíos: desafíos ambientales, económicos, sociales, institucionales y de movilidad y transporte, que desarrollan ¿Usted abajo piensa unas 40 buenas... Sí, usted piensa te escucho, que Elizabeth. ahora con esto que estamos viviendo, la gente va a buscar mudarse o buscar, por ejemplo, otra forma de vida o vivir en otro lugar? Porque la gente le huye a vivir en el campo, a vivir en los pueblos. Hay varias Sí. razones por las cuales se aglutina, además de una cuestión de empleo y de trabajo en Buenos Aires. ¿Usted cree que puede haber cambios y cuáles pueden llegar a ser? Bueno, yo creo que es posible que la gente quiera vivir en lugares más alejados del centro, con estas posibilidades que va a otorgar esta experiencia enorme que nos ha dejado el teletrabajo. Es una de las posibilidades. La situación es que dependemos de tener transporte público de calidad, porque no es tampoco bueno que todos nos estemos movilizando de un lado al otro en automóvil. El automóvil genera congestión, genera también el efecto de contaminación. Por lo tanto, si no contamos con buen sistema de transporte público, un transporte público de calidad, eso no es fácil. Pero lo cierto es que muchos de los que nos quejábamos, como es mi caso, de vivir alejado del centro y tener que hacer un viaje largo todos los días, cuando nos tomó por sorpresa esta situación, nos hizo pensar que no estaba tan mal vivir en el Gran Buenos Aires. Pero lo que va a pasar de acá en adelante es difícil de prever. Lo cierto es que si vamos a los datos fríos, ya hay gente que está averiguando para mudarse de zonas céntricas a zonas más suburbanas, a zonas más alejadas. Va a haber que analizar bien cómo se desarrollan las ciudades en ese sentido, porque cambios va a haber sin lugar a dudas. Bueno, el virus se ha distribuido en todos lados, pero no tanto en pequeñas ciudades, salvo excepciones. Fíjese que es el capital y el AMBA, que son los que peor la están pasando. Yo siempre, ahora empecé a contar que acá en el interior, donde yo estoy en Balcarce, como en muchas otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, y ni que hablar del resto del país, todo se ha vivido de una forma diferente cuando no había tantos casos, murió en lo que ya sabemos. Es como que hasta avanzaron en fases mucho más avanzadas, los locales empezaron a abrir antes, y son realidades diferentes. Realmente se sufrieron mucho más capital y los distritos cercanos a la capital. ¿Por qué se producen estas ciudades enormes? Para ir terminando, estas megalópolis. ¿Por qué? Porque la gente no quiere vivir en el campo, porque no hay infraestructura, porque no hay comunicación. O sea, ¿por qué pasó esto? Eso pasó porque no hay desarrollo territorial ni un desarrollo planificado del país. La Argentina es un país que por tomar un ejemplo, nuestro país es un país centralizado en Buenos Aires y que fue ideado así en el siglo XIX. Si nosotros vemos de dónde salen las vías férreas de la Argentina, surgen todas de Buenos Aires hacia el norte, noroeste, oeste, sur, y así se desarrolló el Gran Buenos Aires originalmente, y así creció el país. Un país siempre mirando al puerto, un país donde las industrias se radicaron cerca del puerto, un país que le dio siempre la espalda al interior, y eso es lo que tenemos que cambiar. Esa va a ser la única forma de mejorar la calidad de vida. Creo que tenemos que generar planes distintos que permitan descentralizar a la Argentina, desarrollar sus economías regionales, ir hacia el sur, ocupar la Patagonia de otra manera, vivir las ciudades del interior, que por ejemplo algunas son grandes, como el caso de Mendoza, Rosario, que no tienen problemas como está teniendo el área metropolitana de Buenos Aires. Creo que el destino de la Argentina puede estar por ahí. Tiene que ser una política de Estado hacia un desarrollo territorial distinto y que empecemos a Poblar el vivir en país. ciudades medianas. Claro, poblar el país, que no está poblado. Absolutamente. Es un país que está mal poblado, no, está mal ocupado. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Bueno, esperemos que todo este tipo de situaciones nos lleven a un reclamo, de ahora en más, una exigencia a la clase política y dirigencial, no solo para que haya cloacas, para que haya educación, no haya estos barrios carenciados tan populosos, que los saquen de la pobreza y no sea solo un verso, sino también para organizar la comunicación, el transporte y todo lo demás para que podamos poblar el país adecuadamente, ¿no? Con lugares donde se pueda trabajar, recursos y
posibilidades laborales. Ya Sí, terminamos, seguro. doctor. ¿Cuál es la conclusión? Un minuto me queda. La conclusión es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que vivir distinto, tenemos que apuntar al desarrollo sostenible, tenemos que crecer económicamente, pero cuidando el medio ambiente y cuidando nuestro ambiente social. Tenemos que vivir de otra manera, tenemos que entender que no puedes fragmentar en los niveles que hay, no puede ser que los que más tienen tengan cada vez más, ni que los que menos tienen tengan cada vez menos. Y sobre todo en la Argentina, tiene que entender esto de una buena vez y tiene que conducir la Argentina hacia esos destinos. Basta de vivir de esta manera. Está claramente demostrado, la pandemia corrió en la alfombra y dejó todo lo que había debajo. Es momento de cambiar. Bueno, yo le agradezco mucho haber estado acá en este programa. Espero volverlo a encontrar en otras charlas que les da a los alumnos, donde lo descubrí, de la Universidad de Buenos Aires, y lo volvemos a encontrar en otro momento en este programa. Gracias por estar ahí. Gracias, doctor. Bueno, yo me despido de todos ustedes. Gracias por haber estado ahí. Nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en Dame el Poder con otro de estos temas de política, economía, actualidad, y sobre todo cómo vamos a vivir un antes y un después de esta pandemia. Chau, pásenla bien. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en la web o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad.